Eh, ¿Cómo está la situación? Recién contábamos que según el sistema de vigilancia europeo, la variante P1, la de Manaus, aumentó un 1.200%, 1.300% las hospitalizaciones en jóvenes de entre 20 y 39 años. ¿Se puede combatir eso al margen de las restricciones, las medidas? Bueno, me saco. Sí. Muy bueno, esto queda así. Mira, primero la situación está preocupante por el tema de las variantes. El último informe de vigilancia del Ministerio de Ciencia y Tecnología marcó que en la Ciudad de Buenos Aires ya el 60% son o la cepa inglesa o la cepa de Manaus. En la región del Gran Buenos Aires el 40%. Yo creo que no se puede exagerar lo preocupante que es la situación. Las terapias intensivas, el otro día dijo Quirós, creo que día viernes, 88% de ocupación sistema privado, 86% de ocupación sistema público. Eso quiere decir que quedarán 100 camas en toda la capital federal, que es el lugar donde más hospitales hay por habitante, etcétera, y más clínicas privadas, lo cual atiende también habitualmente a la provincia de Buenos Aires. Hoy está dándose un fenómeno muy extraño, no reprochable porque estamos en una crisis, pero sí que hay quienes no encuentran cama en el sector privado en la ciudad y terminan hasta en el sector público en la provincia. Esto no es nada para festejar ni para señalar. Lo que sí, decir que los que ocultan esta situación lo hacen con una intencionalidad, que es bajarle el precio a lo que está pasando. A tu pregunta, a las variantes que hay circulando y a la situación de tensión inmensa del sistema de salud de la región del AMBA y de varias ya otras regiones de la Argentina, y empieza a ser del interior de la provincia. Los casos cada 100.000 habitantes que hay están muy por encima de los que usaron otros países de la región y del mundo para hacer cierres muy fuertes, con lo cual es muy claro, llegó la segunda ola anticipadamente, se la esperaba en el invierno, pero ya se vio en el norte de Brasil, en Manaus, que apareció la segunda ola un poco antes, mucho antes, y eso afectó a toda la región. Hoy hay que tomar las medidas que tienen que ver con la restricción en la circulación y con los cuidados personales, porque es lo que hizo Europa también y Estados Unidos también, mientras seguía vacunando, pero arreciaba la segunda ola de ellos, o la tercera en algún caso. Las restricciones lo que hacen es permitir que los contagios bajen, que no se llenen las terapias intensivas. ¿Están conformes con los resultados de las primeras restricciones? Mira, estaba viendo hoy el número cerrado de esta semana. Nosotros, para que tengas algún recuerdo, en un mes aproximadamente pasamos de 6.000 casos, de 3.000 casos a 12.000 casos. Se multiplicó por 4, o sea, duplicó 3.000 a 6.000, 6.000 a 12.000. El próximo paso, inexorable si no se hacía nada, era 24.000 casos. Estoy hablando de provincia, 24.000 casos en provincia, con un 2%, 2,5% de mortalidad, implica un nivel de muertos y de internados y de infectados inmenso. Intolerable, además. Intolerable desde el punto de vista, digamos, humano, pero además que una vez que el sistema de salud pierde la capacidad de recibir a los pacientes, la mortalidad escala, digamos, a niveles inmensos. Entonces yo creo que de esos niveles que llegamos a 12.000 casos, después hubo una semana, después de la aplicación de la primera restricción, al cabo de una semana de la restricción, donde se estancó en 12.000 casos. Esta semana estamos en 9.668 casos, o sea, una baja del 18%. Dejó de estar estancado, comenzó a bajar. ¿Cuánto? Poco, porque la ola anterior estábamos en 6.000 casos en el pico. Entonces ahora estamos en 9.000, casi 10.000 casos. Es muchísimo. El sistema sanitario y está recontra tenso. Me parece que lo que te puedo decir que estoy conforme es que primero se hizo un sacrificio, se hizo un esfuerzo, tuvo resultados. Cuando yo estaba diciendo, miren que en la ciudad y en el AMBA se viene un tsunami, algunos escribían una nota, ninguna restricción de la oposición, una oposición que ya en un absoluto desquicio pedía ninguna restricción. Si no hubiéramos aplicado ninguna restricción, hoy tendríamos todo detonado. Lo que no te puedo decir es que con esta reducción de casos
podamos estar tranquilos o conformes, no alcanza. ¿Has conversado con, luego, digamos, de este enfrentamiento jurídico, político, jurídico que hubo entre la ciudad y la nación, con el jefe de gobierno porteño o tus funcionarios con lo de él para articular políticas públicas en torno al área metropolitana? Los funcionarios sí, hubo varias reuniones de jefes de gabinete, de nación, provincia y ciudad. Yo tanto con Quirós como con Larreta estoy con el WhatsApp abierto, intercambiamos. Alguna vez hablamos en el transcurso de ese tiempo, yo siempre tuve la misma posición, que es que un decreto de necesidad de urgencia equivale a una ley. Llamémoslo con todas las palabras, es una ley. Y la verdad que en la provincia de Buenos Aires cumplimos la ley, incluso cuando fuimos oposición. Y las leyes eran las espantosas leyes de Macri, que cerraban escuelas, clínicas, empresas sin pandemia. Nosotros no nos resistimos a la aplicación de la ley. Y ni el peronismo lo hizo. Ni el peronismo lo hizo. Así que a mí me parece que ahí hay una diferencia que tiene que ver con lo institucional y lo democrático. Mirá, se votó, yo soy gobernador, pero sobre todo Alberto es presidente, entonces hay autoridades democráticamente elegidas, resuelven algo con un decreto, es lo que hay que respetar. Me parece que esa discusión, si bien después viene toda la discusión del cierre de determinada actividad, que me parece también una cosa arbitraria lo que han planteado, porque en todo el planeta con esto de, bueno, no se contagia, ¿en dónde no se contagia? Y bueno, no se contagia en los medios de transporte, si están las ventanillas abiertas se aplican los protocolos, el aforo del 30. No se contagia en las fábricas, no se contagia en los restaurantes y el aforo y las ventanas y no sé qué, no se contagia. Ahora, ¿cómo tuvimos 30.000 contagiados? La verdad es que porque una vez que empieza a subir mirá esto, el tipo que mintió sobre su certificado, se subió a un avión. Sí, que detectó migraciones. Claro, hoy. Se subió a un avión febril con COVID. Bueno, en los aviones no se contagia, ahora hay un supercontagiador con COVID y va al baño, toca algo, le habla cerca. Sí, o tose en el baño, el aerosol. Tose sí. en los aerosoles. La verdad que no se contagia en ningún lado hasta que aparece mucho COVID y todos los lugares son riesgosos. Claro. Por eso es que los países más desarrollados, con los Nobel que tenemos nosotros, muchos más de punta, cuando vino la segunda ola y el crecimiento inesperado y exponencial de los contagios, y la cortaron. Porque hay que cortarla y la verdad que es doloroso, es caro, es complejo, genera angustia. Yo soy padre, la presencialidad, todo eso perfecto. Ahora, yo no voy a soportar los muertos por caprichos o no voy a soportar los muertos porque tal cosa me parece que acá hay un presidente, tomó una resolución, es lo que hay que aceptar. Y me parece que tampoco a esta altura del partido, porque podemos discutir un paper de científico contra otro, y es cierto que todo está en el orden de una enfermedad nueva, pero hoy hay que tomar los recaudos, digamos, hay que ser lo más prudentes posible, porque del otro lado, hoy en nuestros hospitales están los muertos. Entonces uno puede decir, che, mirá qué lío acá, que está sufriendo esto. Ahora, metete en una terapia, yo lo vengo haciendo toda la semana, para también vivenciarlo, porque también es muy fácil, ¿no? Por Twitter. Pero si vos te metes en una terapia donde está realmente la vida y la muerte, esto que vemos acá atrás, pero todos los días y ya donde los médicos lloran, cuando hablan lloran, porque se le muere la gente y porque lo que entra en la terapia, si vos querés, ya es inaceptable, porque el problema es parar los contagios, porque cuando tenés contagios una parte va a terapia y de esa parte alguien se muere. La única forma de evitar esa cadena inexorable es bajar los contagios. Mientras tanto, una campaña de vacunación que, a pesar de que se han opuesto a la vacuna y a pesar de que se quejan de la cantidad, la verdad, cuando uno compara mundialmente, somos de los países que más vacunas tienen, afortunadamente, porque tenemos varios proveedores, hay pocos países que tengan 3 proveedores, eso nadie lo valora, pero fue un trabajo previo y bueno, y dio ese resultado, y vamos vacunando. Esta semana nosotros vamos a llegar en la provincia, primera dosis, 3 millones de personas. Déjame preguntarte algo, porque decías antes es muy caro, etcétera. En todas las encuestas, si uno les cree, la preocupación, ahora subió mucho la preocupación por los contagios, naturalmente, por la suba de muertos, etcétera, por el COVID, digo, por la suba de contagios. Pero la situación económica, el empleo, la suba de precios, etcétera, etcétera, está también al tope de la agenda de la gente. La provincia de Buenos Aires es el distrito más populoso, y por ser el distrito más populoso, el que tiene más fábricas, el que tiene más pobres, el que tiene más todo. ¿Cómo
equilibrar eso, y no solamente por una cuestión de gestión pública o de responsabilidad de gestión pública, sino por un tema electoral. No, bueno, primero viene, qué sé yo, lo electoral, que siempre está, obviamente, ahí en el horizonte y en la discusión y en los análisis. Nosotros tenemos elecciones, no todos los años, pero cada 2, es casi lo mismo. O sea que para... ¿Te parece mucho? No sé. No, me gusta esto. ¿Crees que habría que...? No creo que habría que, lo que sí Pero digo... ¿te molesta gestionar con elecciones cada 2 años? Decímelo, por favor, te pido, dame este título a Axel Kicillof. No me molesta. Bueno. A Kicillof no le molesta. A Kicillof... Lo que sí te digo es que es muy difícil... difícil. Vas a decir lo que necesito que digas. No, pensar que alguna decisión que se tome no tiene impacto electoral, o pensar que alguna decisión, porque no es año electoral, no afecta. Hay que gobernar bien, lo mejor posible y en condiciones como esta, porque efectivamente estamos en una democracia y la gente vota el que le da una respuesta, lo cual no está mal. Después también hay discusiones con en qué contexto estamos, qué respuesta puede ser. Pensar que en COVID se va a poder hacer lo mismo que pensábamos hacer sin COVID es imposible. Y lo mismo está pasando estos meses, que hay varias discusiones económicas. A veces la oposición dice, ¿cuánto desempleo? Sin levantar la cabeza del tupper desde el que tuitean, ¿no? Que tiene señal de internet, entonces pueden tuitear, pero si levantan la cabeza van a ver que está toda la región y todo el planeta con esta dificultad. Obviamente, claro, cuando cambia verano-invierno, cuando cambian las olas, las cepas, va cambiando un poco, pero no ha dado respiro en ningún lado el COVID todavía, como para decir, esta es mi política económica. Yo el otro día lo escuchaba a Biden, viste que dio un discurso muy rupturista con respecto a Trump, donde decía cosas como que los sindicatos generaron los derechos generó la clase media, claro. Generaron la clase media, cosas que para Estados Unidos... Yo tenía un discurso parecido con el peronismo. Tiene una tasa de sindicalización muy baja Estados Unidos, igual. A mí me sorprendió eso, si él lo hablaba en un registro histórico y si ahora lo que quiere es como fomentar esa tasa de sindicalización. Yo lo vi en ese sentido, Biden es un hombre que habló mucho de los sindicatos, incluso decía, yo no me voy a referir a los trabajadores, porque los derechos los conquistaron los sindicatos, digamos, la representación política, gremial. Sí, institucional de los trabajadores. Claro, entonces, sí. Y las trabajadoras. Entonces me parece que ahí hay un cambio en la principal potencia mundial, que también hay que leer en el marco de la pandemia. Lanzó un plan económico. Mirá, todas las discusiones tienen la cosa, ortodox, ¿no? Tiene la maquinita, ¿no? De dólares. Pero Estados Unidos es un país que a pesar de eso, que todos miramos a Estados Unidos, es decir, si vos podés emitir dólares, la moneda mundial, evidentemente, aunque hoy esté un poquito más en cuestión, es una diferencia muy grande con países que no, particularmente con Argentina. Ahora, la discusión del déficit y la emisión fue permanente siempre en Estados Unidos, a pesar de esa peculiaridad. No es que dijeron, bueno, entonces se emite cualquier cosa y se gasta cualquier cosa. Sí. Entre demócratas y republicanos, incluso los republicanos suelen ser muy antidéficit cuando están en la oposición, pero tener déficit mayores cuando están en el gobierno, con toda la cuestión armamentista, etcétera. Los demócratas suelen tener programas de reducción de déficit. Lo que hizo Biden también es original en términos de Estados Unidos, que es plantear un programa primero de salida del COVID muy fuerte, con cheques de $1.400, creo que terminaron siendo muchísimos millones de norteamericanos para ayudarlos a salir de la pandemia, y eso se agrega un plan de obra pública que tiene poco que envidiarle al plan Marshall, al New Deal. Bueno, el plan Marshall fue en Europa, pero financiado por Estados Unidos, al New Deal. Realmente se están tomando la cosa como la salida de una situación muy especial. Yo entiendo la economía hoy en la Argentina, que hay que apartar un poco los manuales y decir, estamos en la segunda ola de una pandemia, y entonces todo lo que sabíamos de economía está un poco en cuestión. Y eso, algunos decían, bueno, improvisa. No, de ninguna manera. Es lo que está pasando en el mundo. Alemania, la oímos a Merkel, más allá de cerrando las escuelas y todo eso, con 165 casos. Ciudad de Buenos Aires tenía 1.350. Con 165 casos cada 100.000, cerró las escuelas. Obviamente no es lo mismo y nada es comparable, pero estamos en un tema epidemiológico, y ahí sí, el virus la verdad que no se fija ni de qué partido sos, ni de si sos alemán, de Unión Europea. Se contagia y mata. Estabas con la economía, no te vayas al COVID. ¿Qué decías? De que en Alemania... No, bueno, Alemania
se planteó que es un país que tiene una cuestión muy fuerte con los compromisos fiscales, también estamos en COVID, vamos a tener que olvidarnos un poco. Déjame discutirte esto. Ninguno tuvo a Macri antes. 44.000 millones de dólares de deuda. ¿Por las restricciones o por el desastre que dejó? No, por las restricciones presupuestarias. Porque bueno, están las dos cosas, pero están las dos cosas. Mirá, te digo... no tenés Club de París, no tenés Fondo Monetario, no tenés problema... Digamos, nosotros tenemos restricciones enormes que esos países, felizmente por ello, me alegro mucho por los estadounidenses y por los alemanes y las alemanas, pero no tienen. Bueno, evidentemente Argentina no es Alemania, no es Estados Unidos, pero el COVID es el COVID y hay que tomar medidas excepcionales, difíciles de evaluar o apreciar como si esto fuera una situación normal. Si actuamos hoy como si fuera una situación normal, es un poco como estos que dicen, bueno, pero ¿por qué ahora no se puede hacer tal cosa? Y bueno, porque estamos en medio de la peor pandemia en 100 años y seguramente peor que la de hace 100 años. Te hago una pregunta, ¿estamos hablando conceptualmente o estamos indirectamente hablando de la discusión de tarifas que se está dando hoy en el seno del Gobierno Nacional, de la cual además te voy a preguntar en instantes nada más? No, estamos hablando conceptualmente. Lo que pasa es que tiene muchas derivaciones, pero de nuevo, cuando se aprobó el presupuesto el año pasado, se dijo, este presupuesto contiene supuestos con respecto a la epidemia, que efectivamente si la segunda ola llegaba a los países vecinos, que acá se la contuvo un poco deteniendo los viajes, pero hoy ya tenemos la cepa de Manaus adentro, que tampoco se esperaba que existieran cepas de este tipo, ni se sabía cómo iba a ser. Ahora dicen que hay una triple mutante, me lo dijo el embajador de India, me la denominó así, en India, porque por algo los contagios en India y los grupos etarios son muy grandes, pero hablo simplemente con esta información lateral, pero es obvio que estamos ante novedades permanentes en lo epidemiológico, entonces hay que tomar a situaciones excepcionales, medidas excepcionales, que cada país es cada país, indiscutible. De la misma manera, Alemania tampoco tiene los niveles de vulnerabilidad que tiene la Argentina, entonces también son cosas distintas y yo creo que hay que estar muy atentos. Después, el manual no está escrito, pero sí me parece que hay que dar estas discusiones con franqueza. Estefanía. Bueno, buenas noches, gobernador, ¿cómo le va? Un poco haciendo un repaso, lo subtitulo y me dice si está bien la lectura. Más restricciones porque hay que frenar la circulación del virus, medidas que no estaban previstas, eso significa de alguna manera una mayor erogación presupuestaria, es decir, si hay mayores restricciones, quiere decir que hay mucha gente que no va a poder generar ingresos, quiere decir que tiene que haber algún tipo de medida de contención allí, con lo cual hay una discusión fundamental que tiene que ver con el objetivo de déficit fiscal a nivel nacional, que es muy importante en todas las discusiones que está llevando adelante Argentina con, sobre todo, el Fondo Monetario Internacional, que empieza a ponerse cuestión. ¿Cómo es esta lectura de todas estas variables? A mí me parece que cuando uno mira las discusiones a escala mundial, todos toman en cuenta lo que está ocurriendo con el COVID. Nadie puede decirte, che, pero vos habías dicho, bueno, pero llegamos a 30.000 contagios. Y si no hubiéramos tomado las medidas, estaríamos en 60.000, lo cual sería una debacle total. Tomar medidas, evidentemente, requiere erogaciones en varios planos. Así que me parece que estamos en una situación, así como fue sorprendente la reactivación que hubo en los primeros meses y los números fiscales, que fueron muy positivos, con respecto incluso a las previsiones, porque hubo una reactivación muy rápida, cosa que se ve incluso con la intermitencia que nos pone el virus, ¿no? Que cuando la economía, porque nadie había escrito la política económica o la economía política del COVID. Sí. Entonces, también la recuperación, cuando lo que hay son restricciones en oferta y en demanda, sí, por impedimentos físicos, de poder llevar adelante incluso las transacciones, porque no hay forma de reunir a la oferta y la demanda, pues las tenés restringidas. Bueno, también la reactivación se da de otra manera. Después lo que va quedando en términos de concentración de la riqueza, de números fiscales, bueno, todo eso habrá que ir viéndolo en cada situación. Sí, lo que digo es que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, yo anuncié en el día que fue, anteayer, anuncié un paquete de medidas que no estaba dentro de nuestros planes, que incluye estímulos tanto impositivos como en el Banco Provincia, crediticios, como políticas
de inversión en sectores sociales muy importantes, con erogaciones importantes, pero que para mí son proporcionales hoy a la necesidad que tenemos de dar una respuesta, porque no se puede pedir un sacrificio. Y el gobierno nacional también avisó refuerzo en el repro, en la asignación universal la vez anterior. Que algo que no comprendo, y ahora quiero que seguramente Estefanía tiene alguna otra pregunta, es ¿cómo es que, pero no te pido una respuesta política, tampoco hipertécnica? ¿Cómo es que, yo te digo esto, pues se lo pregunté a Santilli en este mismo programa, le dije, ¿por qué la ciudad no, en la primera ola te estoy hablando, ¿por qué la ciudad no eroga ayudas con la guita que tiene la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, a sus comerciantes, a sus gastronómicos, etcétera? Y Santilli me dijo, pues no tenemos la maquinita, me dijo Santilli. Bueno, provincia de Buenos Aires tiene el mismo problema que la ciudad, las restricciones, y tampoco tiene la maquinita. Hoy se lo preguntaba al ministro Costa esto en la radio. ¿Hay un amparo, un respaldo técnico, presupuestario? ¿Hay un racional de las cuentas públicas detrás del paquete de medidas que anunció la provincia de Buenos Aires? Sí, pasó durante todo el año pasado. Hubo una caída en la recaudación que todavía no se está observando tanto porque la actividad económica o determinadas actividades no han sido detenidas. Va a tener un efecto, pero no tan fuerte sobre la recaudación. El año pasado hubo asistencia a todos los distritos del gobierno nacional para cubrir esta diferencia y esta vez yo creo que es mucho más heterogéneo el efecto. Hay ciertos sectores muy perjudicados, hay que hacer un redireccionamiento del gasto hacia esos sectores, pero me parece que también hay un poco de vocación. No quiero ponerme, dijiste, ni político ni técnico, entonces voy a hablar como ciudadano. voy a hablar con lo emocional. Sí. Pero me parece que hay un tema vocacional, que es que nosotros tenemos un distrito muy importante en términos poblacionales, casi más del 35%, 38% será ahora de la población. Representamos una parte importante de la Argentina con todas las particularidades que vos decías. No podemos borrarnos. Me parece que no podemos borrarnos. Porque cuando te borrás, los sectores que están, que tienen más espalda o más capacidad, sobreviven, pero hay otros que les cuesta muchísimo. Entonces yo creo que también hay que dar un gesto. El gobierno nacional lo dio, el gobierno provincial lo hace con muchísimo esfuerzo, no es que nos sobre, pero por ejemplo en el Banco Provincia estamos lanzando un programa de construcción casi para construcción privada y pequeña, que serán 50.000 créditos para obras, que tiene que ver también con movilizar la economía del barrio. Son cosas que nosotros pensamos, evaluamos el impacto y hacemos porque creemos que eso es lo que necesita quienes tenemos que representar. Obviamente, creo que también hay una cuestión ideológica. Creo que también hay una cuestión ideológica con respecto a cuál es el papel de los gobiernos, de los estados y en cada uno de las decisiones. Obviamente, y creo que es así porque para eso estamos también, ¿no? Para expresarlo. Pablo. Hablábamos de la segunda ola, muy alto todavía los números, a pesar de que se aplanó y empezó a bajar. Uno imagina que está entrando en el invierno, que lo que viene, por lo menos climáticamente, puede ser más complicado, más allá de que siempre la idea del encierro. Dos cuestiones que me parece que van al mismo punto. 15 días sin clases presenciales, 21 días más. ¿Imaginás que lo que viene va a haber una resolución en ese tema o uno se tiene que preparar para algún sistema donde se extienda todavía la no presencialidad en el AMBA? Mirá, nosotros estamos ansiosos por poder volver a la presencialidad, si bien, como dije siempre, la interrupción es de la presencialidad, no de las clases. Hay un esfuerzo inmenso de maestros, maestras, el sistema educativo, las familias para sostener la cuestión pedagógica aún sin presencialidad. Creemos que es, como en todo el mundo, incluso en los países más admirados por nuestra derecha, se tomó esta decisión con el costo que tiene. No ignoramos el costo, le agradecemos a las familias el esfuerzo, le agradecemos a los maestros y maestras el esfuerzo. Hemos apostado muchísimo, invertido muchísimo en nuestro sistema educativo, aún en ausencia de presencialidad. Hemos también deploramos que no haya notebooks porque los 4 años anteriores decidieron discontinuar los programas, que no se haya avanzado, pero lo estamos haciendo con todo el esfuerzo y con toda la dedicación. ¿Qué es lo que decimos? Depende de la evolución de los casos. Nosotros vemos que hay que salir de este estado de alerta lo antes posible, con un sacrificio fuerte,
pero lograr el resultado. Que hayan caído los casos, 18 o 20%, es una respuesta muy fuerte. Nosotros cuando uno observa, es difícil sacar, yo veía en las redes que muchos sacan conclusiones, no sé si oportunas o hay que esperar un poco más, pero es cierto que en la provincia de Buenos Aires los grupos etarios vinculados a la escuela tuvieron una reducción de casos que seguramente es obvio, digamos, que cuando uno sale a la calle tiene más riesgo, que cuando uno usa medio de transporte tiene más riesgo. Así que vemos un resultado, si no, no se aplicaría en el resto del mundo, donde se estudió, las revistas estas internacionales que hicieron 132 países, encontraron que tiene un resultado cada una de las medidas, por eso se aplicaron. Bueno, Israel, el caso de Israel, que tuvo en un momento muchísimos contagios diarios, de septiembre a marzo de este año tuvieron los colegios, las escuelas cerradas, una agresivísima campaña de vacunación, y ahora, bueno, la gente está en la calle sin tapaboca. Y ahora se volvió claro. Nosotros, por eso te decía, estamos llegando a 3 millones de vacunas. Para nosotros, 5 millones de vacunas en la provincia de Buenos Aires representan todos los grupos esenciales y de riesgo. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, tenemos el 95%, tenemos 100% prácticamente del sistema de salud. Siempre falta algo porque se inscriben todos los días. Contra los inscriptos. Tenemos el 88% de los mayores de 70 años. Tenemos el 86% de los mayores de 60 años con enfermedad. Ahora esta semana con los 3 millones vamos a terminar mayores de 60 años con enfermedad, vamos a terminar mayores de 70 años y vamos a pasar un hito, segundo hito. Eso nos da una tranquilidad, que es lo que, en parte, porque todos dicen, ¿y dónde está la vacuna? Te voy a preguntar una obviedad. Si vacunaban mayores de 80, mayores de 70 y están vacunando mayores de 60, significa que, y las terapias están ocupadas casi al 100%, al 80 y pico, etcétera, ¿significa que están ocupadas por gente de 50 y de 40? Mira, yo el otro día lo decía, incluso me gastaban en las redes los trolls de Macri, ¿no? Porque no quieren aceptar lo que yo dije, que es así, el promedio de internación en las terapias de la provincia es 61 años. La mitad, el otro día que había 1.600 y pico, la mitad, 850 por decir, 1.700, eran menores de 61 años. ¿Cómo? Menores de 61 años, partiendo de los 16 en terapia. Y después, la otra mitad eran 950, eran mayores de 61 años. O sea que hubo un corrimiento, antes la curva estaba mucho más cerca de los mayores, y esto tiene que ver no con que la cepa, yo no estoy convencido que sea porque las cepas contagian más y enferman más gravemente a menores, aunque hay estudios que parecieran indicar eso, sino porque como tenemos muchos vacunados de los grupos mayores, pero muchos más contagios, porque tenemos mucho más contagios que la ola pasada, entonces hoy, si tuviéramos también a los de 70 y 80 internados, ya estaríamos absolutamente explotados. Claro. Esa fue la ventaja, que al tener una reducción por la vacunación, las terapias no se congestionaron tanto. Pero sí, la gente que era menor de edad, menor de la edad de esta promedio, está hoy sufriéndola más. En términos relativos. Sí. Pablo, perdón. No, me quedé hoy con el tema clases como caso emblemático, pero también con la relación, porque estamos en el AMBA. No tener presencialidad, hacer el esfuerzo en la provincia, y que en la ciudad de Buenos Aires, hoy acabamos de confirmar fuentes de la ciudad que mañana también van a desoír el DNU y van a convocar otra vez para clases presenciales. Da la impresión que es muy difícil sostener un esquema para bajar los casos, para mesetar por lo menos la pandemia, si hay posturas muy distintas. Y además, cómo convivir o cómo llevar adelante una política con una relación política muy difícil. Bueno, la ciudad lo que anunció el otro día es que iba a sumar restricciones, incluso en lo educativo, lo cual de alguna manera es tomar en cuenta el efecto que tiene el sistema educativo sobre la pandemia. Después, yo lo que espero es que se resuelva esta cuestión lo antes posible. Yo diría, ¿cuál es el principal criterio? El primero y lo más fácil, respetar la ley. Hoy hay una ley, respetar la ley. El segundo, que si esto se pone en cuestión y empezamos con esto, que lo resuelva la justicia. A mí me parece que judicializar la pandemia ya es un extremo, como esa dirigente que dijo es veneno y nos acusó de envenenar. Entonces, bueno, ¿qué quería? ¿Que pararan la vacunación? ¿Cuál era el resultado de eso? Una cautelar, que parara la vacunación y no pudiéramos vacunar con la vacuna
que hoy resulta ser de las más eficaces del mundo. Entonces vos fíjate este tipo de cosas. Me parece que son discusiones muy políticas, que se ha mezclado el año electoral con el año de pandemia. Lamentablemente, yo digo, estamos en campaña de vacunación, campaña de cuidado. No podemos estar en una campaña electoral, ni podemos gobernar con encuestas. Ni podemos gobernar con encuestas. Yo sé que algunos tienen esa tendencia, pero la verdad que no es momento y hay una autoridad que resuelve qué hacer y habrá dudas, discusiones, habrá 6 millones de opiniones distintas, una de cada lado, pero hay que respetar lo que dice esa autoridad sanitaria porque después se genera un efecto de confusión, se deriva la decisión a las familias, a los directores de escuela, que me parece poco respetuoso también. ¿Cómo van a estar hoy los padres y madres discutiendo si hay que hacerle caso al DNU o hacerle caso a la ministra de Educación? ¿Cómo vamos a estar en medio de una pandemia con gente muriéndose alrededor? Porque cuando uno ve, ya creo que no le queda a nadie, no debe quedar nadie que no tenga a alguien que conoció, que esté o muy grave o cerca de la muerte o fallecido. Entonces, ¿cómo podemos? Me parece realmente desubicado en este momento hacer eso. Me parece, además, inapropiado e injusto. Porque aún si la medida no estuviéramos de acuerdo, yo lo dije, yo que estuvimos pidiendo más restricciones en algo, me parece que hoy lo que corresponde, además ha tenido efecto, es aceptar y acatar las medidas nacionales, porque es lo que nos va a dar, además, certeza a la gente en un momento de tanta incertidumbre. Yo sé que hay mucha angustia, ¿cómo no la va a haber? A todos nos da ganas de protestar a veces golpeando la pared porque uno quisiera que no exista el virus tan dañino, que no mute, que no vuelva, que no... Todo un montón de cosas, pero pelearse con el virus es difícil, a veces maten al mensajero, al que tiene que ir a decir, che, está el virus y la gente se está muriendo, pero me parece que no corresponde, me parece casi una desubicación total. ¿Le encontrás alguna explicación a ese comportamiento? No, es que no quiero ni valorarlo, ni qué sé yo, cada uno entenderá sus razones. Yo insisto que como muchas veces esto se inicia con ese presunta ala dura, los halcones, los rapaces, los salvajes macristas, empiezan esto en general, ese ala, bueno, yo creo que ahí hay un tema a resolver también, pero no podemos hacer que nos marquen el ritmo los trolls, ¿no? Porque entonces va a ser muy difícil, ni las encuestas ni los trolls. Veía en el graph, en el televisor que está detrás tuyo, si la gente vota a quien le da una respuesta. Y veía una encuesta de Ágora, que la mostraba aquí la semana pasada, que decía que desde septiembre, yo vi la serie, no importa el número, si está bien o mal, pero la serie desde septiembre hasta abril, en los votantes del Frente de Todos prácticamente no se movió, osciló en el margen de error. Y bueno, y en ese transcurso subió la inflación, subió la pobreza, subieron los casos, etcétera, etcétera, etcétera. Es que la oferta electoral es pobre, digamos, porque el que está enfrente es el que te trajo la crisis. Es que la gente no vota al que le da una respuesta, sino es más un voto político ideológico. ¿O es que la gente comprende más que nosotros, digamos, que el sistema, que la política, que los empresarios, que hay una pandemia? ¿O es un poco de todo? Mira, es difícil ponerse hoy a hacer un análisis muy fino de la voluntad política de cada uno de nosotros, incluso en cuanto a decisión de voto, porque me parece de nuevo que hoy no podemos ponernos mucho en el canal de electoral. Me parece difícil, incluso la pregunta. Sé que es un año donde hay un calendario electoral, pero es difícil porque en medio de una pandemia, que es una situación excepcional y de emergencia muy dura, me parece que a todos nos toca transitar una situación que no esperábamos, no conocíamos, que produce de nuevo angustia, desesperación, miedo también. La gente tiene miedo de contagiarse, esperanza y necesidad de recibir vacuna una vez que terminamos con esa vil campaña antivacuna. Entonces me parece que hoy estamos muy guiados por esas emociones. Me parece difícil, creo que uno lo que tiene que hacer es mantener la cabeza fría,
creo que tiene que asesorarse muy bien con gente que sabe lo epidemiológico, porque hoy la emergencia viene del lado epidemiológico, y después sobre eso hacer lo mejor que podamos para que esto no tenga los demás efectos que obviamente tiene una crisis de esta magnitud. Ahora va a cerrar con una pregunta, Estefanía, pero te tengo que preguntar, como decíamos antes, por el tema el debate que se está dando en el seno del gobierno a propósito del aumento tarifario, al margen de las discusiones políticas me refiero, pero que tienen como debate de fondo esto. Hoy le preguntaba a Augusto Costa como una suerte de pregunta trampa, a ver si le sacaba un título, te voy a hacer lo mismo, que es ¿qué aumento pueden resistir los bonaerenses y las bonaerenses? Nosotros en la parte que... ¿aumento de qué? De tarifa, de energía eléctrica. Nosotros en la parte que regulamos, que son las distribuidoras que afectan a la provincia de Buenos Aires exclusivamente, no las que se comparten con la ciudad porque son del AMBA, marcamos un 7%. Obviamente esto implica varias cuestiones y decisiones. Yo creo que venimos de una época de Macri donde hubo aumentos absolutamente desmesurados, que lo quiero repetir, no tuvieron como correlato que el servicio mejoró, que uno ahora tiene una red eléctrica después de aumento del 3000%, primer mundo, sino que en términos de inversión y de mantenimiento se hizo muy poquito. Bueno, venía de no aumentar durante muchísimos años. Bueno, pero no es que cuando los balances eran muy buenos, se endeudaron en dólares, muchas de las distribuidoras, se llevaron esa rentabilidad, y ahora tenemos una situación donde esos aumentos de aquel momento generaron ganancias y no inversión, y no mejora el servicio, y como vos decías, con la deuda, con el FMI, nos dejan en una situación complicada porque obviamente el estado en el que dejaron las cosas fue malo, y ahora la situación económica que dejaron es muy mala también. Entonces son todas cuestiones, lo escuchaba Augusto, de buscar equilibrios entre estos factores y de trabajarlo, también con las empresas, ¿no? Que incluso hubo cambios dentro de las empresas. Hay que trabajarlo bien. Hay una idea, decime si vos debés tener los números en la cabeza, yo no, si estoy diciendo una tontería. Aumentar tarifas y que eso te implique, lo pregunto en términos de esto que siempre dice el ministro del orden macroeconómico, aumentar tarifas y que eso te implique menos subsidio y equilibrar eso con una nueva tanda de IFE, ponele, o de ATP. ¿Es posible esa ecuación o los números no dan y estoy diciendo algo que es no, la verdad está que descalzado? La base tarifaria que hay, aún después de lo de Macri, que nosotros llevamos casi 2 años de congelamiento tarifario, claro, en parte por la pandemia, en parte por el aumento desmedido anterior, pero la base que dejó Macri tarifaria, al día de hoy tampoco es que un aumento que la gente probablemente no pueda pagar te sustituye en términos presupuestarios o te da un margen presupuestario. Es decir, no vamos a poder recaudar a través de las tarifas cantidad de dinero que cambien los planes sociales, etcétera. Me parece que el presidente tomó una decisión con AUH el otro día, pero como decía recién, hay que recalcular siempre con las ideas muy claras y teniendo en cuenta los efectos de la pandemia y también cosas que es difícil prever, cuánto va a durar, etcétera, si después hay una tercera ola. Ahora, de nuevo, alguien me escribía recién, leí acá, cepa triple mutante. No sé nada de esto, quiero decir, repito, no sé ni de qué estamos hablando. Por eso no quiero con esto generar un titular que no tiene que ver con mi especialidad. Lo que sí digo es que ha habido mutaciones y que se han detectado. Ahora se conoció una andina, que creo que es la que se detectó. Menos grave igual es. Menos grave. Pero bueno, todos esos son estudios que se van haciendo en tiempo real. Ahora, como elegir un tenedor libre, ¿qué variante querés agarrar? El tema es que no esquiven las vacunas. No. Que las cepas nuevas no esquiven las vacunas. Porque entonces tendríamos un problema doblemente grave. Por eso también estamos con toda esta incertidumbre. Lo que yo te diría es que es un momento donde obviamente estás en una excepcionalidad, hay que dar una respuesta, y creo que el presidente ha sido muy claro y ha estado muy bien cuando lo dio en varios aspectos esa respuesta. Después los equilibrios entre tarifas, aumentos en general, situación macroeconómica, y es lo que debe
lo que debe estudiar en profundidad el Ministerio de Economía, el presidente de la Nación, escapa a lo que podemos hacer desde una provincia. Sí, desde la provincia, el compromiso total con las decisiones que toma Alberto, que toma Martín, y nosotros en lo que podemos y dentro de los márgenes estrechos que tenemos, el Banco de la Provincia, redimensionar alguna moratoria que teníamos para afectar más a algunos sectores. Hemos largado de nuevo nuestro programa de sostenimiento del empleo, que es mucho menos significativo que los repro, pero que permite focalizar. Después lanzamos de nuevo, Augusto te debe haber contado, el Fondo para Turismo y Cultura, por 500 millones de pesos. Son números que en el presupuesto nacional son muy poquitos, pero que en la provincia y para esos sectores, además que el gobierno nacional desde ahí nos llega. Nosotros necesitamos trabajarlo con cada uno de los intendentes e intendentas que han sido de muchísima ayuda también durante toda la pandemia, y lo digo más allá de cada uno de los sectores políticos. Trabajamos con 135 distritos toda la pandemia, diferenciando las medidas sanitarias también. Estefi. Bueno, después de toda esta descripción, la pregunta es si esta segunda ola y lo que probablemente pueda llegar a pasar si hay una tercera ola, ¿te modificó la proyección económica respecto de este año? ¿Sos más pesimista que lo que se venía calculando? ¿Qué expectativa tenés con lo que pase con la economía este año? Y ahí te agregaría lo de la duración. Hemos visto que la recuperación fue muy rápida. Hemos visto que este año algunas estimaciones que hablaban de 6% de crecimiento. 7% incluso de Guzmán. Al 7%, o sea que hubo una mejora, y que ahora obviamente eso sin considerar, se hablaba siempre de una segunda ola en el invierno, pero bueno, sin saber mucho la magnitud. Sabemos que es muy fuerte, esperemos que el resultado de estas medidas, por eso yo también siempre abogaba por medidas fuertes, ¿no? Porque entonces todos nos decían, pero mirá qué raro, porque el otro día hicimos controles, la semana pasada todos decían, no hay controles en la provincia, vinieron los controles, hay demoras porque hay controles. Bueno, entonces si hay controles porque hay controles, si no hay controles porque no hay controles. Con eso ya es imposible discutir porque uno se vuelve un poco loco. Pero sí lo que quiero decir es que a nivel económico, la segunda ola, muchos decían, es muy larga, son muy largas las medidas. Bueno, la alternativa que vimos en los otros países es que las medidas drásticas pueden ser más cortas. Si son más duras las medidas, pueden ser más cortas. Pero obviamente también son balances y equilibrios, decisiones con costos y beneficios. Yo lo que digo es que haber visto una caída de 20%, primero un estancamiento de una semana, y ya que fue correspondiente a que se tomaron una medida. La segunda semana se hicieron más duras las medidas. Entonces tuvimos un estancamiento la primera semana, y la semana siguiente, después por la entrada de las medidas más fuertes, vimos una reducción. La verdad que yo estoy muy satisfecho y tremendamente agradecido, porque es un sacrificio y un esfuerzo de nuestro sistema educativo, de nuestro sistema sanitario, de nuestros trabajadores y trabajadoras, de la comunidad en su conjunto. La provincia de Buenos Aires, yo nunca me encontré, pero muy poquita gente que me vino con un planteo individualista. Yo tengo esto y me molesta. La verdad que incluso en los barrios populares, de clase media, que uno conoce, camina, como eso hemos estado caminando en toda la provincia, en los sectores también del interior que son más vinculados al campo, pero bueno, todos los he visto, realmente hubo una verdadera explosión de solidaridad en la provincia de Buenos Aires y de percepción real del riesgo, porque la provincia de Buenos Aires se han dedicado a decir, es inviable, es la más difícil, es la peor, ¿cómo vas a hacer con tantos intendentes, con tantas realidades? ¿Cómo vas a hacer con ciudades como...? Y lo venimos llevando, creo que gracias a que por detrás de eso está un pueblo que comprendió muy bien que estamos en una emergencia. Es un año electoral, en definitiva, estamos hablando de pandemia. Reapareció después de mucho tiempo María Eugenia Vidal, la exgobernadora, con algunas críticas sobre el plan de vacunación, con algunas definiciones como que también no quiere volver de ninguna manera a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lees esta reaparición de Vidal? ¿Lo lees en clave electoral? ¿Lo lees en un sentido de disputa? No, la verdad que escuché pocas frases, pero tal vez porque no vi los programas esos, creo que estuvo cenando en un programa, almorzando, no sé. Yo en esos programas no lo veo, así que me lo perdí. Tampoco pude leer el libro, o sea que veo recortes teledirigidos, porque a veces mi recorte de prensa
agarra el cachito que habla de mí o... Claro, el clipping. Claro. Tu relación con ella... O las alertas de Google, viste, que te ponen, hablaron de vos. Pero digo, ¿tu relación con ella es más o menos frecuente? Más o menos... yo me voy manejando con la oposición institucional. Como ella ahora no tiene un papel institucional, también algunas veces que hemos hablado fue porque había una ley que me dijeron, bueno, se puede hablar con... Y yo lo hice. Después hablé alguna vez también con Horacio Rodríguez Larreta, porque son parte de un espacio político. Para mí, entre Larreta y Vidal, y entre Macri, Bullrich, Larreta y Vidal, en algún punto son todos parte del macrismo. Y lo digo no con una intención de chicana, lo digo porque hasta tanto Juntos por el Cambio siga juntos, por la continuidad de Macri, no por el cambio, y ahí van. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que se rompa esa coalición, ni siquiera te iría perdiendo las elecciones. No lo sé. Yo veo que hay diferencia de estilo también, así como marco que políticamente el que tiene la batuta es Macri, yo no tengo ninguna duda de esto, porque con un tuit revoluciona hasta lo que veníamos hablando, así que el que tiene la batuta y tiene ahora aparentemente, sería la primera vez, hay que volver a Bartolomé Mitre para encontrar... Me voy a poner en pie, si vamos a hablar de Bartolo me pongo... Es otra cosa, pero para ver que un dirigente político, expresidente, es dueño de un medio de comunicación, que yo no lo sé, pero hoy consulté de nuevo y me dijeron, parece que sí, que se compró un medio de comunicación. Y bueno, pero yo no soy dueño. Y sí, pero yo no. Bueno, yo soy un poco dueño de YPF, ¿no? Bueno, pero eso está bien, porque es nafta. No, poquito, ¿no? O sea, como... No, periodista, le pregunté a González el otro día si podía ir al directorio y me dijo que no. Sí, pero bueno, hay una línea ahí y me parece que es una suerte de emancipación o intento de emancipación de otros medios de comunicación que tal vez sintió que lo condicionaban. Pero ahora sería una novedad importante, hay que estudiarlo esto porque más allá de todos los juicios, de todo lo que tiene que responder Macri, tendría que decir, si yo me compro ¿vieron lo de libertad de prensa? Atañe a todos. Si yo me compro un medio de comunicación o tengo una influencia especial porque soy dueño, debería avisar que ese es mi medio. Porque entonces uno lo lee, ya la cuestión de la libertad de prensa y la independencia, si esto pasó, la verdad que hay una novedad en la Argentina que deberían responder los que están involucrados en esto. Yo lo que digo es que no sé si se puede romper o no. Yo lo que escuché, porque me vino en el clipping que dijo la ex gobernadora que estaba dispuesta a colaborar con lo que se necesitara, siempre fue la actitud que tomó públicamente, después de mucho tiempo no declaró, así que yo eso lo agradezco, me parece una buena actitud. ¿Crees que fue un silencio autocrítico, como dijo Massa en este programa, el de Vidal? No sé, me falta, tengo pendiente el libro, no tuve tiempo, y el de Macri también, o sea que tengo dos libros pendientes. No sé si no me estoy haciendo tiempo libre, pero... ¿Qué tenés que hacer, total? No sé, del de Macri lo que entendí es que Macri cuando fue presidente, la política la delegó en un grupo que era... lo entendí, así que pido disculpas si el resumen que me llegó estaba mal. Lo delegó en Monzó, Frigerio y alguno más. Y que la economía la delegó en Caputo, ¿quiénes eran? Pratgay, Sturzenegger, Duhovne. Sí, después dos Quintana Lopetegui. Quintana Lopetegui. O sea, delegó la economía, delegó la política y se dedicó a... Y ahí me entra la gran duda. Fuiste presidente y delegaste la política y delegaste la economía. ¿Y a qué te dedicabas? Bueno, llegó un informe de inteligencia sobre la inteligencia durante el macrismo que sacó una comisión bicameral del Congreso, que ese sí tuve oportunidad de leer una parte importante, por ejemplo, las bases de inteligencia que abrieron en la provincia de Buenos Aires. Acá deberíamos decir horror, me levanto, me voy, democracia, abrieron bases de inteligencia para espiar a dirigentes políticos y sociales en la política de Buenos Aires, macrismo en el poder. Entonces yo, porque es la provincia que yo gobierno, quiero decir, yo no voy a abrir ninguna base de inteligencia ni espiar a ningún dirigente opositor, ni social, ni nada. Me parece que eso es lo lógico, también razonable en democracia, porque es ilegal hacerlo. Y se hizo, según una comisión bicameral. Y el informe de minoría no dijo que eso es mentira. O sea que dio por válido, me pareció,
o por lo menos no impugnó esa opinión. Faltará que lo resuelva la justicia. Ahora parece que es Comodoro Pi y algún juez. Bueno, yo lo que quiero decir es que con esa gravedad, si se dedicó a espiar, porque la economía y la política, me parece que la autocrítica debería ser profundísima y no de él, de todo su espacio. Déjame preguntarte algo para terminar, que tiene que ver... bueno, metimos la política, no me iba a meter acá, pero abrió la puerta a Ibáñez, entramos todos nosotros detrás. Lo escuchaba Jorge Macri el otro día decir que... le preguntaban cuál era la relación con el gobernador. Y decía, bueno, tengo una correcta relación personal. Todo el mundo destaca una cuestión que parece que dejó de ser importante desde que algunas causas fueron deteriorándose, pero destacan tu honestidad. Dicen, muy honestos, nunca tocaría un peso que no fuera de él, oficialistas, opositores. Dice, pero cree que hay cierta idea de que puede gobernar solo la provincia, pero no por megalomanía. Lo que decía es porque no confía en varios de los intendentes oficialistas y opositores que tenemos. Te lo pregunto porque vos recién decías, agradezco a los intendentes oficialistas y opositores. Tenemos una relación, ¿cómo es ese trabajo? Semanalmente, de mi espacio político, debo hablar, semanalmente, capaz me quedo corto, 20, 30 intendentes. Hablar. Tenemos un contacto permanente, cotidiano, y una relación ahora de mucha más confianza. También con algunos no me conocía y hay un aspecto político. Con algunos veníamos de espacios distintos, incluso, que habían sido recíprocamente muy críticos, por decirlo de alguna manera. Entonces, que evidentemente sobre algunas cosas de la historia argentina hoy pensamos distinto, también porque ellos eran críticos de cosas que hacía un gobierno del que yo, obviamente con mis particularidades y mi mirada, pero bueno, formé parte digamos, y obviamente fui parte de eso. Entonces, pero hemos generado una relación de mucha más confianza. Después, obviamente, es una provincia que cuenta con 135 intendentes, con varios intendentes opositores, me llevo mucho mejor que con otros, les confío más, con muchos de los intendentes radicales del interior, y no quiero armar un lío, pero es así, muchas veces encontramos una confluencia en cuanto al modelo de provincia, me parece, mucho más que con intendentes del PRO, pero bueno, es lógico y razonable porque la provincia de Buenos Aires tiene una historia de confluencia entre peronismo y radicalismo durante épocas bastante prolongadas, porque además mi modelo de desarrollo para la provincia contempla mucho al interior rural. Tenemos una cantidad de programas, ahora estamos haciendo caminos rurales, hemos hecho frigoríficos municipales, mataderos municipales, parques industriales en el interior de la provincia. Estamos tratando de llevar la universidad lo más cerquita de... Bueno, todas reivindicaciones históricas, hemos invertido en eso. Obviamente son cosas que la pandemia tal vez no impidió, lo hicimos, pero... No dejó que se profundice. Complica comunicarlo muchas veces porque uno se ve medio raro en un camino rural cuando lo tiene que hacer es cuidar la vida de la gente, ¿no? Pero lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo gracias a muchísimos intendentes y con mucho apoyo de intendentes del interior, que además lo agradecen públicamente, sin ningún problema. Sí. Gracias, y por el tiempo también. No, gracias a ustedes. 15 minutos, terminó siendo casi una hora de reportaje. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, yo creo que hay que seguir cuidándose. Si logramos bajar la pregunta tuya sobre qué vamos a hacer, depende. Si nosotros logramos que la curva colapse, que baje mucho, porque ¿por qué no puede seguir amesetada a niveles tan altos? Porque viene el invierno, no nos puede encontrar con tantos casos. Va a ser peor el invierno en esas condiciones, porque estamos vacunando. Tercera ola peor, imagina. Y bueno, por eso hay que ver, no me cuesta hacer pronóstico. Lo que sí estoy convencido es que resignarse a que los casos están en 10.000, 12.000 en la provincia, y resignarse a que se muere gente por día, que si tuviéramos la mitad de los casos sería la mitad de gente, porque es inexorable esa estadística.